Bueno, pues íbamos a hacer unas baldosas. Me comentabais ahí que algunas no tenéis todavía escuadra, cartabón, que no llegó. Bueno, recordad que siempre podemos coger cualquier regla de estas, como tiene estos dos lados ortogonales, la ponemos así en el canto del papel y ya tenemos una horizontal, y lo mismo para las verticales, ¿vale? O sea que no necesitamos tampoco trabajar siempre con escuadra y cartabón. Entonces, una vez ya que sabemos cómo coger esa perpendicular, si queremos también podemos o coger esa referencia o coger la referencia de la vertical y hago, por ejemplo, la línea horizontal que dijimos y lo divido en partes iguales. Para aprovechar este cuadrado, pues lo que voy a hacer es colocar ya aquí un cuadrado y me va a servir para hacer un cubo, ¿vale? O sea que esta va a ser un cubo que se apoya ahí en la línea de tierra. Y para no tener que coger con el compás todas las medidas, ya que a ciertas edades la vista ya va fallando, entonces es más fácil hacerlo así, más fácil hacer esto que estar en la regla cogiendo medidas, sobre todo si son como el caso de este cuadrado que tiene de lado 2,3 o 2,4. Seguro que después de coger varios ya me equivoco en la medida, ¿vale? Bueno, pues así tengo divisiones iguales y ahora sabemos que siempre esto es lo que llamaremos en la perspectiva línea de tierra y el horizonte es la línea paralela hacia donde van, la línea paralela a la línea de tierra hacia donde van todas las paralelas que son horizontales, teniendo todas un punto en común. Entonces, si hago que ese punto común sea el punto de fuga este, estamos hablando de una perspectiva cónica frontal, basta con unir este punto con todos los que tenemos ahí, ¿vale? Entonces voy haciendo estas líneas y esto, como decíamos, era como si fuera un campo sembrado. Entonces fijaros que el arado provocaría ahí esas líneas en paralelo, siempre equidistantes entre ellas. El hecho de que se corten en un mismo punto quiere decir que efectivamente son paralelas, porque ese punto está en el horizonte, ¿vale? Y además, como está sobre esta línea, el horizonte sabemos que son horizontales, aparte de paralelas, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que ya tenéis ahí todos, podríamos seguir haciendo. Y decíamos que si hacíamos una línea oblicua cualquiera, por ejemplo esta, voy a coger aquí este punto, puedo coger este de este lado o de este, es lo mismo. Como aquí ya puse el H, pues voy a cogerlo de este. Para el caso es exactamente igual, ¿vale? Bueno, pues ya uno este punto con este. Y tengo aquí, si os fijáis, estos puntos de corte, ¿vale? Por esos puntos pasarán líneas horizontales que quedan todas siempre también equidistantes. ¿Por qué? Porque si tenemos visto desde arriba un damero, o bien un cuadriculado, que tampoco tienen por qué ser cuadrados, pueden ser rectángulos de esta forma, estos son rectángulos. Si os fijáis, los rectángulos son tales que estos puntos pasan por los vértices. Y el hecho de que en realidad esta línea corte a otras equidistantes hace que estas figuras sean iguales, ¿vale? Porque si yo aquí no cogiera este punto, lo cogiera más hacia aquí, pues este rectángulo ya no sería igual, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tengo esto ya, tengo estas líneas, tengo las divisiones, ahora lo que tengo que hacer son líneas paralelas al horizonte. Y sé que esas son la perspectiva de líneas que guardan entre ellas todas la misma distancia, ¿vale? Entonces tendría, por ejemplo, aquí la primera horizontal y así con todas. La segunda. Bueno, pues recordad que esos puntos que he cogido de intersección son los puntos por donde debo trazar estas líneas, ¿vale? Para eso he cogido esa línea oblicua, ¿vale? Lógicamente, cuanto más se acerca al horizonte, más se juntan entre sí, por efecto de la perspectiva, ¿vale? Ya que lo que está más cerca siempre debe ser más grande. Principio fundamental de la perspectiva, ¿vale? Entonces puedo completar las líneas un poco más. Bueno, hasta aquí veo que nadie ha tenido ningún problema. Y ahora íbamos a construir figuras geométricas tridimensionales aprovechando estos cuadrados. Podía ser la composición de varios cuadrados o bien directamente un único cuadrado o lo que fuera. En todo caso, os anticipo ya, es un dato que ya conviene tener en cuenta, ya que lo tenemos aquí sin cálculo ninguno, es lo siguiente. Si os fijáis, esto ya me da efecto de profundidad en una perspectiva, y más si
conjugar estos detalles con efectos de sombras, etcétera, o gradientes de textura, por proximidad, etcétera. Bueno, fijaros que si yo, por ejemplo, cojo la distancia desde F, esto le llama F, le voy a llamar M, es un punto de medida, F'. Si cojo esta distancia, esta, de aquí a aquí, pues sé que esta es la distancia desde el punto de vista al cuadro donde estoy dibujando. O sea que podría hacer un giro aquí, así, de 90 grados, y aquí estaría el punto de vista, ¿vale? O sea que con este detalle, si estos son cuadrados, ya puedo calcular el punto de vista, ¿vale? Pero bueno, esto lo veremos con detenimiento. Bueno, una vez que tengo esto, decía que iba a convertir esto en figuras. Bueno, la primera figura que puedo hacer es un cubo, entonces viene por aquí a este punto de fuga, ya que estas líneas de arriba, estas aristas, son paralelas a las de abajo, y ahora hago verticales por esos extremos. Y como aquí detrás, por ser un cuadrado frontal, por efecto de la lejanía saldrá otro cuadrado, basta con que haga también un cuadrado apoyado aquí. No sé si este tiene, si hay alguno con esta dimensión, no. Bueno, pues cojo este, cojo este y lo reduzco ahí, entonces viene hasta aquí, por detrás hace esto. Bueno, pues fijaros que ya tengo ahí, con los 4 vértices superiores y los 4 inferiores, la perspectiva de un cubo. Alguien me dirá, está algo alargado. Bueno, por efecto de una distorsión angular que se llama anamorfosis, todo lo que se aleja de un ángulo de 60 grados, de este punto va a quedar distorsionado. Cuanto más distorsión. Por ejemplo, resulta que aquí queda el punto de vista a esta altura. Entonces, como queda esa altura, lo voy a hacer así para que se vea en 3D. Entonces, puedo hacer así una circunferencia, lo que se llama el círculo de distancia. Y como tiene esta longitud el cono, pues podría poner aquí el ángulo de 60. Como está roto, cojo un transportador para que se vea. Entonces levanto aquí la vertical por este punto. Entonces decía que si aquí cojo el ángulo, voy a hacerlo así. Fijaros que debo poner aquí un triángulo, ¿vale?, tal que este ángulo será de 30 y aquí otro de 30. Para que dé 60, ¿vale? Entonces vengo aquí y cojo los 30 grados. Entonces uno este punto con este. Bueno, pues lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Lo vais a entender así. Si hago aquí una circunferencia con esta medida, todo lo que salga de esta circunferencia, pues ya se puede decir que se distorsiona. O sea que dentro de este espacio la perspectiva es bastante real. Cuanto más se aleje, más se van a agrandar las figuras. Y esto, claro, no tengo un cono así, pero lo que puedo hacer, podríamos calcular la superficie cónica con esta altura, ¿no? Pero bueno, también para que se vea rápidamente, porque las cosas en 3D se ven mejor, basta con que coja ahí ese ángulo, o coja aquí también uno de 60, cualquiera, este mismo. Entonces hago esta línea y la recorto para que se vea en 3D la figura. Fijaros que esto, por ejemplo, hay que ver cuál es la altura del cono, y la altura del cono llega hasta aquí. O sea que viene por aquí. Bueno, pues este es el cono, ¿vale? Fijaros que este cono, que tiene esta generatriz, lo puedo girar. Tiene aquí un ángulo de 30. Eso quiere decir que si esto es 30, pues necesariamente el cono es de 60, ¿no? ¿Lo veis, no? Bueno, pues todo lo que esté dentro de este ángulo de 60 se puede decir que no sale distorsionado.
Ahora, cuanto más me aleje de esta circunferencia de intersección del cono, o base del cono también, intersección con este plano que se llama plano de cuadro, pues se va a distorsionar. Por eso esto sale algo distorsionado, ¿vale? Bueno, imaginaros que quiero hacer aquí un prisma que tiene por base un cubo sobre este cuadrado último y que tiene una altura de, por ejemplo, 4 cubos. ¿Qué tendré que hacer? O sea que ahora ya tengo total control sobre la perspectiva de estos objetos. Entonces hago ahí una línea vertical. Por ejemplo, lo voy a hacer sobre este cuadrado que se ve mejor. Bueno, sobre este ya que tengo aquí. Bueno, este mismo. Otra vertical y otra vertical. Vale. O sea, realmente voy a apilar 4 cubos, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer? Pues fijaros, esta altura, que llamaré h, es la base, la llamaré b, es igual en realidad a la altura h, ¿no? Bueno, pues aquí igual, esto tendría que ser igual para un cubo, pero como son 4, pues tendré que coger eso 4 veces, ¿vale? Entonces vengo aquí, cojo esta medida y la paso 4 veces. Una vez, 2, 3 y 4. Bueno, como coincide casi con el horizonte, voy a hacer 2 cubos apilados para que se vea mejor, ¿vale? Porque si lo pongo ahí en el horizonte no se distingue muy bien. Entonces hago aquí la horizontal, donde corta aquí hago la horizontal y fugo hacia F. Y ya tengo ahí la perspectiva de una figura, de un... ¿Cómo se llama esta figura? Que alguien me lo diga. Es un cubo. No es un rectángulo es una figura plana. Es un prisma, se llama prisma, ¿vale? O sea que en realidad es algo como esto. A ver si tenemos aquí, es esto. Vale. De acuerdo. Prisma recto porque esta línea es perpendicular a la base, porque si no sería como este, oblicuo, ¿vale? Y de sección cuadrada, ya que no todos los prismas tienen sección ortogonal cuadrada. Fijaros que este tiene de sección rombo, ¿no? Bueno, pues terminamos. Tenemos 2 figuras, vamos a hacer el cono, vamos a coger estas 4 circunferencias y vamos a darle, por ejemplo, esta altura al cono. ¿Por qué? O estas 4 circunferencias, estos 4 cuadrados. Ya intercambio las palabras, ya son cosas de la edad. Bueno, tenemos aquí el vértice superior, ¿no? Hago la elipse que pasa por aquí. Puedo calcular algunos puntos, ¿no? Voy a calcularlo así rápidamente. Punto medio, uno con este, y aquí hago la diagonal. Por lo tanto, este es un punto de la elipse. Vale. Punto medio con este, y aquí hago la diagonal. Por lo tanto, este es otro punto. Ahí tengo ya el arco elíptico que entra tangente por ahí, pasa por ese punto, viene por aquí y por ahí pasará la elipse. Ahora viene por aquí y pasa por ese punto y entra tangente. Bueno, la base de una circunferencia que sabemos que en perspectiva se ve como una elipse, ¿vale? Todo el mundo entiende que esa será una circunferencia en perspectiva, ¿no? Y como tengo aquí el vértice del cono, pues basta con hacer las tangentes a esa circunferencia en perspectiva, que es una elipse, ¿vale? Eso quiere decir que a partir de estos puntos de tangencia esto sería discontinuo y esto continuo, ¿vale? Y la curva tiene que salir tangente de ese punto de tangencia. Bueno, marcamos bien por delante por donde iría la base elíptica de la figura. Bueno, y una vez ya que tenemos el cono y esos 2 prismas, pues íbamos a ver las sombras, ¿no? Bueno, pues para la sombra lo vais a entender muy fácil. Fijaros que si lo vemos con un ejemplo práctico se ve más claro. Imaginaros aquí unos árboles. Entonces tenemos aquí, vamos a ver si con un rotulador cubrimos el espacio más rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, un árbol con su tronco, ¿no? Aquí tenemos otro que tiene la misma medida porque las copas están alineadas, y aquí, por ejemplo, a lo lejos tenemos otro también de la misma medida. Bueno, tenemos ahí 3 árboles y queremos saber la sombra de los árboles. Bueno, pues lo único que necesitamos saber es la sombra de una vertical, ¿hacia dónde va? Pues, por ejemplo, hacia aquí.
y la sombra de este punto donde cae. Vamos a ponerla para que se vea, pues por ejemplo, aquí. Entonces tendré que hacer por este punto, voy a llamarlo punto, bueno, es una fuga de las verticales, F sub V, y aquí hago una vertical, ¿vale? Pues ya hago una ortogonal a esta línea. Donde corte aquí, ahí tengo la fuga de los rayos solares, F sub R. Bueno, pues siempre va a pasar esto. Los rayos vienen hacia aquí y las sombras de las verticales hacia aquí. Entonces, si hago el resto del árbol, esa especie de forma esférica, la sombra del árbol será esto. Y por tanto, la sombra vendrá por aquí, será esto, y la sombra del tronco será esto. Queda ahí detrás del prisma. Bueno, todo el mundo entiende que esa es la sombra del árbol, ¿sí? Bueno, ahora esto está... ¿Pueden repetirlo otra vez? Sí. Fijaros que simplemente hay el rayo de luz que viene por aquí hacia un punto, ¿no? Hacia esta fuga. Y luego tenemos que el objeto vertical tiene su sombra siempre, de manera que va su fuga hacia el horizonte. Entonces, si lo hago con otro árbol para que se vea, entonces toda sombra de vertical va hacia allá y todo rayo viene hacia aquí. Por lo tanto, la sombra de este árbol vendrá por aquí. Y la sombra del siguiente lo mismo, viene por aquí y viene por aquí. Por lo tanto, vendrá hacia aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí las sombras de los tres. Los vamos a marcar. Entonces tenemos la sombra del siguiente es este. Y por el suelo viene por aquí el tronco. Y este viene por aquí así. Vale. Esas son las sombras de los tres árboles. Vale. Pero los rayos no irían hacia este de abajo, irían hacia este de arriba. ¿Cómo? Los rayos de luz irían hacia el eje de Los rayos de sol vienen todos hacia aquí. Porque el sol está detrás de nosotros, ¿entiendes? Si está detrás de nosotros, fugan hacia abajo. Bueno, eso lo veremos con calma. Ahora, en principio, os quedáis... Sí. Bueno, pues fijaros, tenemos ahora este prisma. Pues lo mismo, hacemos el mismo cálculo. Sombra de vertical hacia ahí, sombra de vertical hacia ahí y sombra de vertical hacia ahí. Vale, y ahora, rayo solar hacia aquí, rayo solar hacia aquí. Eso quiere decir que la sombra de este punto cae aquí, donde corta aquí, la sombra del otro punto cae aquí y la sombra de esta será una horizontal. Esta es la sombra del objeto, ¿no? Con lo cual tendremos que la sombra del objeto es esta. Sombra propia del objeto y sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, la sombra debería ser oscura igual que los árboles, pero bueno, dime. O sea, el punto de abajo F está debajo del plano. Está debajo del horizonte. Vale, Sí. Vale. Bueno, y por tanto también podríamos hacer esto lo mismo. Sombra de una vertical hacia aquí, de una vertical hacia ahí y de la vertical hacia ahí. Y los rayos de sol vienen todos hacia aquí. Uno, otro y el tercero. Ahí. Por lo tanto, la sombra de este punto cae aquí, la sombra de este punto cae aquí y la sombra de este punto cae aquí. Esta es la sombra del prisma y esta línea, al ser paralela a esta, viene hacia aquí. Vale. Bueno, ya tenemos la sombra aquí de otro prisma. Será todo esto. A ver, vamos a coger un lápiz más oscuro, más blando. Por eso os decía que para las sombras conviene más tener de estos. Bueno, pues la sombra que proyecta sobre el suelo se llama sombra arrojada y esta sería la sombra propia del objeto. Vale. Todo el mundo lo ve, ¿no? Fijaros que las paralelas es la clave de la perspectiva. Que en realidad las líneas que son paralelas tienen un punto en común, en este caso en F, ¿no? Vale. Con lo cual remarcamos bien por dónde iría el cubo. Vale, y aquí tiene, la luz parece que incide más ortogonalmente aquí, con lo cual aquí podríamos dar un tono medio. Vale. Para diferenciarlo de este plano. Vale. Bueno, en todo caso,
¿Todo el mundo entiende esto? Sí. Vale, el caso del cono pues sería lo mismo. Tenemos una línea, el vértice que viene hacia aquí y la sombra de esta vertical que va hacia ahí. Por lo tanto, la intersección de esta línea con esta me da el punto que separa la luz de la sombra. Esta es la sombra del cono y desde este punto hago la tangente. Eso quiere decir que ahí la sombra queda detrás. Ya no se vería. Veríamos solo la sombra que proyecta sobre el suelo, pero no veríamos la sombra que está detrás del cono. Vale. Esta sería la sombra. Vale. Bueno, supongo que ya tendréis un difumino, ¿no? Para homogeneizar un poco las sombras, ¿o no? ¿Todavía no lo habéis adquirido para artístico, por ejemplo? ¿No? Bueno, pues recordad que esto, si lo preparáis bien, veréis que está casi sin preparar. Ablandando esto y haciendo la superficie cónica, pues degrada de forma bastante homogénea. Para hacer los tonos de sombreado, pues es mucho mejor, ¿vale? Bueno, todo el mundo entiende esa sombra, sí. Entonces, fijaros, simplemente, sombra de cualquier vertical hacia aquí, los rayos solares todos hacia aquí, y estos dos puntos en esta perspectiva que tienen los objetos con líneas verticales, estos dos van a estar en una vertical siempre, ¿vale? De acuerdo. Si no, no estarían en una vertical, pero bueno, eso ya lo veremos. Bueno, de aquí podríamos sacar todos los datos de la perspectiva, es lo que se llama una restitución. Podríamos calcular distancias, ángulos, posición del Sol, inclinación de los rayos solares, todo. Por poner un ejemplo, ¿cuál es la inclinación de los rayos solares? Bueno, pues como el punto de vista tiene esta longitud, esta altura, y aquí viene esta línea, si trazo una línea de aquí a aquí, o sea esta, pues este es el ángulo de inclinación de un rayo solar con el plano horizontal, ¿vale? Lo que se llama la altitud del Sol. Este será el ángulo, que podría batirlo hacia aquí, pero claro, como son términos que todavía no hemos visto, vamos, quiero decir que se puede calcular todo en perspectiva cónica, ¿no? No hay ningún enigma, nada por resolver, ¿no? Bueno. Es un tema ya cerrado, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Bueno, controlar la perspectiva, saber dónde van las fugas es algo que hará que podamos hacer ejercicios reales de objetos en perspectiva, que podamos calcular sombras, que es más fácil hacer un cálculo que imaginarlas a ojo. Bueno, a ojo no siempre sale bien. En cambio, esto sabemos que, aunque esté mal dibujada la sombra, no le demos el tono exacto, etcétera, sabemos que matemáticamente esto es cierto, ¿vale? O sea que esto podemos verificarlo en la práctica y comprobar que es cierto, ¿no? En cambio, si lo hacemos a ojo, pues bueno, puede salir más o menos bien, ¿no? Pero, vale. Bueno.